Tremenda música en economía, me encanta. Y más los de gobierno. ¿Por qué? Porque se defiende el liberalismo económico. La dolarización de la economía latinoamericana. ¿Y por qué es tan necesaria y por qué es tan beneficiosa? Vamos a intentar emular un poquito a Javier Milei en este turno, ¿de acuerdo? Contextos rápidos. Latinoamérica, los países que no están dolarizados, principalmente Venezuela, principalmente tenemos también Argentina, tenemos todas estas series de países que tienen sus propias monedas, Perú, etc. Luego tenemos otros países que están dolarizados, tipo Ecuador, no recuerdo bien si Bolivia, etc. ¿Qué es lo que pasa con los países que no están dolarizados? Y en su mayoría, la mayoría de países en Latinoamérica, que tienen una serie de gobiernos, de acuerdo, que verdaderamente no priman mucho el interés general, no se preocupan mucho por satisfacer las garantías y el beneficio económico de estos países, sino que se centran un poquito más en su interés personal, en generar sus redes clientelares para mantenerse en el poder y seguir pudiendo expoliar todos estos países en base a generar una hiperinflación, que en los casos como por ejemplo el de Venezuela llega a 1.000.000% pasado, ¿de acuerdo? En el que el valor facial de los billetes que se imprimen verdaderamente es menor que el coste del papel en el que se imprimen. Es decir, la gente los tira a la calle porque valen una mierda, ¿de acuerdo? A esos niveles llegamos de hiperinflación en estos países y por qué es tan malo cuando no está dolarizado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una serie de gobiernos ladrones, etcétera, que están generando unos impactos muy negativos con el tema de la hiperinflación, generando pobreza en estos países y generando una miseria prácticamente indescriptible e inimaginable a este lado del charco. ¿Qué es lo que pasa? La riqueza de un país en qué se basa en dos partes, en activos y en pasivos. Con activos nos referimos al oro, a las propiedades, al tejido industrial, etcétera, y con los pasivos a las inversiones, los impuestos que pueda tener, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que configura las reservas monetarias de un país. ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona el valor facial monetario? ¿De acuerdo? Es decir, esto funciona por un mecanismo de oferta y demanda, ¿vale? Para que quede muy claro. Es decir, si yo tengo una moneda que no quiere nadie, porque es una moneda perteneciente a un país que no tiene ninguna garantía ni de pago de deuda, ni de pago o solvencia o seguridad jurídica o lo que sea, el valor de esa moneda, ¿qué hace? Por mucho que yo tenga 300.000 trillones de pesos o bolívares o lo que sea, ¿qué es lo que hace? A tomar por culo, porque no la quiere nadie. ¿Qué es lo que pasa con el dólar estadounidense? Que es la moneda más fuerte del mundo, ¿de acuerdo? Es la que tiene mayores reservas de riqueza en todo el mundo. Todo el mundo compra en dólares, incluso los chinos, que son los territorios de mayor deuda americana, la tiene comprada en dólares, no en yuanes, porque la moneda del yuan es otra bazofia, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un valor monetario malísimo. En cambio, el dólar es una moneda fuerte y que es estable a lo largo del tiempo y lo hemos visto. Todas las monedas, evidentemente, están sujetas a procesos de inflación y demás, pero eso depende de las dinámicas económicas que se llevan a cabo, como las políticas expansionistas de los últimos años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que al ser una moneda verdaderamente que es la más fuerte y la que quiere todo el mundo, ¿de acuerdo?, va a mantener ese valor a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando lo implementamos en estos países? Que es mucho más difícil que el valor de esta moneda vaya decayendo. Si se genera o no una mayor inflación en este país ya depende de las políticas que se puedan ir dando en este país y cómo lleven a cabo sus reservas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que para mantener los gastos, para mantener la emisión de deuda a perpetuidad de estos países, lo que hacen es el mecanismo de devaluación de la moneda nacional. Es decir, yo paso de tener 1 trillón de bolívares a tener 3 bolívares digitales, ¿de acuerdo? Entonces, la gente parece que se genera una falsa sensación de que nuestra riqueza pues no se está yendo tan a la mierda, que somos capaces de afrontar mejores las deudas y las imposiciones económicas que tenemos, cuando lo que estamos generando es todavía más pobreza por este mecanismo de hiperinflación. ¿Por qué tienen la capacidad estos países de hacer esto? Porque tienen la capacidad, mediante reales decretos, de cambiar el valor monetario de su moneda nacional. Cuando esta moneda nacional pasa a ser el dólar, que es de circulación mundial, ¿de acuerdo?, ese valor facetario ellos no lo pueden disminuir, porque depende del valor estable que tenga a nivel medio, a nivel global, no de la inflación que tenga el propio país. En este sentido, ganamos un control para que, si bien estos gobernantes van a poder seguir generando cierta inflación, ciertos problemas en todos estos países, no tengan la capacidad de aumentar la inflación, de devaluar esta moneda y de generar todos los mecanismos negativos de empobrecimiento, porque hay un mayor control a nivel internacional de estas monedas. ¿Y por qué? Porque la gente
incluso va a tener la capacidad de poder mover y gestionar mejor su economía. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo dólares, los dólares los quiere todo el mundo. Si yo le voy a alguien y le digo que le voy a pagar en pesos, va a decir, no quiero tus putos pesos porque no me sirven para nada y no me van a retribuir de nada. En cambio, si le digo que le voy a pagar en dólares, es mucho más fácil que acepten procesos de inversión, que acepten procesos de desarrollo de proyectos económicos, etcétera. Punto. Entiendo que la posibilidad de pagar en dólares en casos concretos también existe con la dolarización informal. ¿Qué es lo que diferencia en todo caso entonces la dolarización informal de la informal? Porque si se puede pagar. Sí. Perfecto, gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que los países, ¿de acuerdo? Los gobiernos tienen la potestad, y de hecho lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en Cuba, lo están haciendo en Argentina, prohíben a los bancos centrales de cada país la emisión de dólares. Es decir, vetan que la gente pueda extraer dinero de los cajeros en forma de dólares. Igual que ha hecho ahora Rusia con esto de la guerra, que ha evitado que la gente pueda cambiar sus divisas para que se queden con la moneda nacional, para poder tener esas reservas de rublos y demás, y que no se devalúe tanto, porque verdaderamente da la impresión de que sigue habiendo gente que quiere esa moneda. Pero es falso, porque es una imposición legislativa por parte de los gobiernos. En el momento en el que se formaliza la dolarización, no tienen esa capacidad, porque la única moneda es el dólar. Entonces no van a poder vetar que la gente pueda utilizar su dinero como mejor considere y sin todos los efectos negativos de esa hiperinflación, de ese empobrecimiento, de esa devaluación constante de la moneda que nos lleva a todas las situaciones y a todos los contextos latinoamericanos que creo que no necesito explicar ni que mi compañero explique durante 5 minutos, que podemos entender que Venezuela no es el paraíso. Quizá Estados Unidos tampoco, pero oye, quiero decir, entre la economía estadounidense y la venezolana creo que es muy intuitivo, estoy ya en el minuto protegido, es muy intuitivo, creo, preferir el contexto de la economía americana al contexto de la economía venezolana o de cualquiera de estas economías. Porque, como digo, el peso, el sol, el bolívar son monedas que no quiere nadie, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, nos abogan a una situación de dependencia sobre esta moneda constante que nos empobrece. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Iván, cuando quieras, resultamos. Buenas tardes, mi nombre es Iván Fernández y como Cámara Alta de la Oposición vengo a hacer una serie de declaraciones que son importantes para este debate. Y en primer lugar, es aclarar la situación que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y es que nos plantean en la Cámara de Gobierno que Latinoamérica se vería beneficiada de adoptar una dolarización formal. Sin embargo, si verdaderamente extraemos y analizamos cuál es la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, veremos que es una relación de control y sometimiento, de amo y sometido. Estados Unidos interviene en la política económica de manera frecuente para encararla a sus propios intereses, no a los intereses venezolanos. Nos habla el equipo de gobierno que los gobiernos latinoamericanos son corruptos y que en muchos casos recurren a políticas hiperinflacionistas para pagar las deudas. No sé si sabe usted que esas deudas las contrae precisamente con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y precisamente porque son estos fondos los que contraen estas deudas y que son estos fondos los que sugieren las medidas con las que se les pueda pagar, que estos países no adoptan estas medidas. Entonces, si ya con la situación actual la influencia de Estados Unidos en la economía latinoamericana es perjudicial, ¿cómo de perjudicial llegaría a ser si le damos el control total de la política monetaria latinoamericana? Bien, esto nos lleva a nuestro primer punto, y es que la dolarización formal de la economía latinoamericana llevaría a una pérdida de la soberanía monetaria. Para controlar los periodos económicos y para hacer políticas económicas es necesario tener una herramienta fundamental, que es la política monetaria, que es una de las principales que tienen los gobiernos. Si cediéramos la política monetaria a Estados Unidos, los países de Latinoamérica perderían recursos como, por ejemplo, modificar el tipo de interés para fomentar o desfomentar que se emitan préstamos. Si el Banco Central de Estados Unidos de repente decide tener una política monetaria totalmente contraria a los intereses de Latinoamérica, Latinoamérica no podría hacer nada, porque no controlan esa política monetaria. Bien, en siguiente lugar hablamos de que la dolarización formal de la política de la economía latinoamericana llevaría a una supeditación de Latinoamérica a los intereses estadounidenses. A lo largo de la historia se han dicho muchas frases, pero una que ilustra muy bien la situación que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica es: Latinoamérica tan cerca del cielo y tan lejos de Dios. Si os preguntan. Sí, mi compañero te ha explicado los mecanismos por los cuales estos países pueden salir de la
pobreza en la que están. Tú no me has explicado ninguno por el cual pues me vas a decir, es que van a aprender de Estados Unidos. Bueno, frente a no salir, no me has explicado ningún mecanismo por el que estos países puedan adquirir las riquezas que tú me dices. Claro, vale. Llevo 2 minutos interrumpiendo, no se preocupe, darle explicar un mecanismo perfectamente viable con el que van a salir con el que podrían salir de este problema, mucho mejor que supeditarse a ser el hermano pequeño y el niño acosado de Estados Unidos. ¿Cómo? Controlando su propia política monetaria. Bien, si Latinoamérica tiene la capacidad de controlar su propia política monetaria, puede adoptar políticas como, por ejemplo, aumentar su competitividad externa. Bien, Latinoamérica tiene que desarrollar los principales agentes económicos de Latinoamérica son, en primer lugar, producción de materias primas, en segundo lugar, el turismo. Tiene un sector secundario infradesarrollado. La producción en Latinoamérica es un sector muy poco desarrollado. ¿Cómo consigue Latinoamérica desarrollar la producción? Exportando productos. ¿Cómo consigue que los países exteriores decidan importar productos latinoamericanos, haciendo su mano de obra y su producción más competitiva y más atractiva para estos? ¿Cómo lo hace? Teniendo políticas de devaluación monetaria que hacen que la moneda externa valga más dentro del país, de esta forma tengan más acceso a la mano de obra y la producción latinoamericana, haciéndola más atractiva. Si por otro lado pasamos a utilizar la moneda estadounidense, que no solo es más valiosa, que no más fuerte, y además nos sometemos a la política monetaria de Estados Unidos, Latinoamérica pierde esta herramienta para ganar competitividad. No solamente es que su producción va a perder competitividad por estar en una moneda más valiosa, sino que en el caso de que decida utilizarla para desarrollar este sector, no va a poder. En caso de que Latinoamérica tenga un problema de inflación que Estados Unidos pasaría a no gestionar, porque Estados Unidos controla la inflación dentro de Estados Unidos, no la inflación en Latinoamérica no podría hacer nada. Bien. Segundo a esto, hablamos de la supeditación de Latinoamérica a los intereses de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos tiene una serie de intereses políticos y económicos de Latinoamérica y son totalmente contrarios a los intereses de la propia Latinoamérica. Y es que es sabido por todos que Estados Unidos ha intervenido en la política de Latinoamérica desde el comienzo de la historia americana. Y es que se han puesto gobiernos, han quitado gobiernos, han concedido préstamos, se ha intervenido en la economía latinoamericana para favorecer la intrusión de empresas estadounidenses desde el comienzo de la historia de la economía latinoamericana. Bien, ¿por qué someter a la economía latinoamericana a los intereses de Estados Unidos y darle una herramienta para que los ejerza es perjudicial para Latinoamérica? Porque si Estados Unidos, por ejemplo, decide que sus empresas sean más competitivas en Latinoamérica, puede adoptar una política monetaria que las favorezca respecto a las empresas latinoamericanas, o incluso que las favorezca respecto a las empresas del extranjero. Bien, América no es una unión como lo es Europa. Europa tiene una moneda única con una política monetaria única. A pesar de que España no tenga el control de su política monetaria, se lo ha cedido Europa y confía en que Europa va a ejercer la política monetaria promoviendo los intereses de España. Sin embargo, América no es una unión. Estados Unidos es una unión. América no lo es. Si toda América cede su política monetaria a Estados Unidos, los intereses que se van a promover no son los de América, son los de Estados Unidos. Bien. Sí, su punto. Es totalmente falso que dolarizar sea estadounidizar los países latinoamericanos. Que tú tengas el dólar no significa que Estados Unidos vaya a decirte cómo quieres que aplicar tus políticas. No, sin embargo, lo que va a ser tener el dólar es permitir que la política monetaria que controla Estados Unidos y la Reserva Federal, no ningún banco central latinoamericano, sea el que controla la política monetaria. Puede que Estados Unidos no te diga lo que hacer con tus dólares, lo cual contradice su punto de que hablaba de que tras la dolarización se iban a quitar los corralitos, lo cual no es cierto porque los países latinoamericanos siguen pudiendo controlar la actividad de los bancos. Si Estados Unidos controla la inflación, la deflación y el tipo de interés de la moneda, esta herramienta económica tan importante va a dejar de estar en manos de Latinoamérica y va a dejar de poder ser efectiva. Bien, y por último quería hablar de un punto de intereses del resto del mundo. No solamente es que ceder a la dolarización formal perjudica al resto del mundo, perjudica a Latinoamérica, sino que perjudica al resto del mundo. Y es que permitir que Estados Unidos controle la política monetaria de un continente entero nos supedita a Europa, a Asia y a África y a todos los países del mundo que no estén en esa unión a los intereses de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos puede restringir el acceso al dólar a otros países para cerrar y aislar a Latinoamérica del acceso de sus compradores y a sus compradores del acceso al mercado latinoamericano. Al final, lo único que conseguimos, dolarizando formalmente Latinoamérica, es supeditar todo el interés americano a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia que sus intereses y los de Latinoamérica no solo no son los mismos, sino que son contrarios. Por todo esto, Cámara Alta de Oposición. Muy bien,
Creo que falta un nexo causal importante en explicar por qué que yo tenga dólares hace que Estados Unidos controle lo que yo hago con esos dólares. Creo que China, cuando compra cosas o deuda en dólares, no está supeditada a la economía de Estados Unidos para decir qué hace con esos dólares. Es lo mismo que se hace en yuanes, lo que pasa es que el valor se mide de manera diferente, ¿vale? ¿Qué pasa además con esto? Que puedo entender que Estados Unidos puede llegar a tener una cierta influencia sobre el valor del dólar. La cuestión es, ¿Estados Unidos va a querer devaluar su propia moneda para fastidiar a estos estados? La cosa es que es muy probable. Creo que el valor de una moneda depende de lo que pasa en los mercados internacionales, en lo que en parte Estados Unidos sí, porque son los que más dólares utilizan, decida hacer con su economía. Pero creo que es muy poco probable que aposta para que estos países estén bajo su control decida devaluar su moneda. Creo que puede existir otro escenario que es que Estados Unidos devalúe su moneda sin querer. Creo que es poco probable debido a que es la moneda más fuerte del mundo, como si la fuerza de una moneda, estabilidad, número de gente que lo utiliza y número de negocios que utilizan esa moneda y cuánto deuda se toma esa moneda. Dado que actualmente es la moneda por encima del yuan, que se supone que es una de las economías más fuertes del mundo, que todos esos ítems los tiene más altos, es poco probable que esta moneda caiga. A, porque Estados Unidos quería que caiga para fastidiar a América Latina y tener los supeditados, o sea que no entiendo cómo hacer y en ningún momento explican. B, es poco probable que la economía de Estados Unidos se una por factores externos. Creo que con todo eso queda fuera el caso de Alta. Y ahora vamos con lo que ha introducido en un punto. ¿Qué pasa con la dolarización informal? Creo que esto ya contradice un poco a lo que dice la Alta, porque si tener dólares fuera tan malo y si Estados Unidos tuviera tanto control sobre los dólares que yo tengo, la gente de estos países no querría tener dólares de manera informal para poder fomentar la economía. Si los quieren tener de manera informal es porque entienden que es más probable que esa moneda no pierda su precio que la moneda del país. Entonces creo que la gente de esos países ya entiende que prefiere tener dólares a tener la moneda de su país. ¿Qué pasa con la dolarización informal? Creo que tengo tres problemas. El primer problema de la dolarización informal es que es dependiente de que el país lo permita o no lo permita. El país puede dejar de permitirlo de manera directa, como ha explicado Álvaro, poniendo acciones que veten, en plan poniendo complicaciones a los bancos, pero también puede producirlo de manera indirecta. Puede dar beneficios para que se utilice la moneda nacional, puede dar incentivos para que se utilice la moneda nacional, o puede simplemente manipular el control de la población que no tiene por qué entender de economía. Creo que también depende de que la gente quiera utilizar esta moneda. La gente ya estamos viendo que quiere utilizar esta moneda, pero puede haber gente que no entienda por qué el dólar tiene que valer más de su moneda nacional. Entonces, en estos casos, yo prefiero que todo el mundo tenga el dólar y todo el mundo disfrute de los beneficios de los que se habla Álvaro y que determinadas personas que sean capaces de razonar que su negocio va a ir mejor en dólares lo tengan. ¿Vale? Entonces, creo que es tremendamente dependiente de esto. Pero es que además, si no se produce la dolarización informal, el gobierno tiene mecanismos para hundir no solo a la moneda, sino al país en la pobreza. Creo que la inflación depende de muchos ítems, los cuales muchos han explicado Álvaro del movimiento del mercado, de cómo vale la riqueza o la riqueza del país, pero uno de los ítems es la devaluación oficial, o sea, es decir, cuando sale una persona y dice, voy a dolarizar, ahora no tenemos bolívares, ahora tenemos bolívares con un apellido y un bolívar es equivalente a los 30 millones de bolívares que tiene una persona. Creo que cuando se produce una dolarización informal, este mecanismo de devaluación no puede pasar porque el país de que estamos hablando no tiene control sobre lo que es o no es un dólar, porque ese control lo tiene Estados Unidos y lo tiene el mercado internacional. Entonces, ya solo sea porque me quito un mecanismo de inflación que ha sido el que ha llevado a Venezuela a la quiebra, o sea, no olvidemos que Venezuela, evidentemente tiene muchas cosas, pero este mecanismo ha sido el que haga que el dinero y el petróleo de Venezuela ahora mismo no vale nada. Me quito un mecanismo brutal, aunque los otros se mantengan. Entonces, creo que aunque sea solo por eso, yo prefiero la dolarización informal. Y antes baja por el bien. Fíjense entonces que todos los casos se basan en equiparar toda América Latina a Venezuela. Es decir, cuando estamos obviando que existen muchos países donde no existe inflación, que tienen monedas relativamente estables y bancos centrales. Vale, no te escuchas. O sea, podemos hablar del Bolívar, podemos hablar de un montón de países que se está viendo la moneda peruana ha caído, la moneda chilena ha caído en los últimos años, ni se sabe. Y creo que si en esos países ya tienen dólares es porque están razonando que eso está pasando. Si no, explícame tú por qué en Ecuador van a preferir tener dólares a la moneda que tiene el dólar. Pero entonces, ¿por qué esa gente ya ha razonado eso? Porque estos países es ampliamente conocido que están inflacionando. ¿Qué pasa? Consecuencias positivas de que tengan el dólar. Creo que faltan los impactos, ¿no? 1. Estabilidad. 2. Capacidad de poder salir de su propio reglamento alimentativo. Y aunque no estén en esta situación, Iván, me da igual, porque es que es probable que lleguen. Dime tú que con los gobiernos que existen en Ecuador, que con los gobiernos que existen en Chile, con la política que existe ahí, no es probable que llegue a esa situación. Creo que la historia te demuestra que puede retroalimentarse y que aunque en el presente no tengamos ese beneficio, salvaguardamos que en un futuro pase, ¿vale? Creo que encima es más probable que sea beneficio para la economía global. Yo no apoyo solo esto porque sea beneficio para los países que ya hemos mostrado que es verdad, sino porque además creo que la inversión funciona de una manera mejor así. O sea, ¿por qué China prefiere comprar dólares? Porque así su inversión se ve más protegida. Si estos países empiezan a aceptar dólares como inversión de manera formal, es más probable que se produzca inversión externa. Esto es beneficioso no solo para esos países, sino también para los países que quieran explotar los recursos de Venezuela, por ejemplo. Yo ahora mismo, ¿por qué no me interesa sacar el petróleo de Venezuela? Por muchas razones, pero una de ellas es porque si la economía de ese país funciona en base a una moneda
moneda es probable que yo la inversión que tenga que hacer en pasivo, que recordemos que no es un activo, se vea devaluada a lo largo del tiempo. Sin embargo, si la economía de ese país funciona en base a dólares, es mucho más probable que yo asuma menos riesgos a la hora de evaluar si quiero poner mi empresa de petróleo, de lo que sea, ahí. Entonces creo que esto afecta no solo a estos países, en tanto cuanto van a tener más inversión extranjera, sino también al resto del mundo, movilizar la economía y permitir sacar los recursos de esos países, ¿sabes? Creo que es verdad que la dolarización informal te da esa posibilidad, pero es poco probable que si el gobierno tiene control sobre esa moneda, un país externo vaya a preferir hacerlo en la moneda nacional que en la moneda internacional. Creo que también esto tiene otro tipo de problemas, que es que permite a la gente de esos países entender mejor su economía. ¿Por qué un gobernante decide cambiar de moneda, cambiar del bolívar A al bolívar con apellido B? Porque así da la impresión de que la economía va bien durante determinados tiempos, o sea, porque la gente ve que las cosas me empiezan a costar un montón. Esto lo que produce es una manipulación y una perpetuación de modelos que arrastran economías, que es lo que ha pasado en Venezuela, porque la gente muchas veces no es capaz de ver lo mal que están. Sin embargo, si la economía está en dólares, van a ser capaces de ver cuánto valen sus productos, o sea, cuánto valen los productos de la mayor parte del mundo, entonces van a ser capaces de capar políticas económicas que no vayan bien, cuando no están yendo bien. Y si no son capaces, por lo menos van a saber reaccionar ante esas políticas. Lo que ha pasado en Venezuela, aparte del populismo, es que la gente no se estaba dando cuenta de que la economía se iba a la mierda porque los precios volvían a bajar o se generaban unas falsas en la tienda y volvían a bajar. ¿Qué he hecho en este turno? He demostrado por qué Estados Unidos no va a tener por qué controlar la política, el dólar, o como es poco probable que aunque pueda controlar el valor del dólar, no quiera devaluarlo para castigar a estos países. Si yo puedo comerciar en dólares y comerciar con Europa, me da exactamente igual. O sea, yo si ahora cojo en Revolut y compro dólares, Estados Unidos no quiere control sobre esos dólares de la misma manera que cuando lo compra el gobierno chino. He demostrado por qué la dolarización informal no es una solución, y aunque lo fuera, trae menos beneficios y un control extra por parte del gobierno y sigue teniendo un mecanismo principal de inflación, que es la devaluación de la moneda. Y he demostrado además los tres impactos que se derivan de que la economía sea más estable, que es que tenemos más inversión, la gente vive mejor, la gente es capaz de controlar su economía y la gente es capaz de evitar que estos gobiernos, para mantenerse en el poder y para seguir teniendo apoyo, hagan con la moneda lo que les dé la gana, porque eso sí que lo haría Estados Unidos, pero entiendo que es menos probable que lo haga Estados Unidos, dado que toda su gobernabilidad se basa en la economía diversificada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la representación. Tomás, nos escuchamos. Hay un problema con el caso de Cámara de Gobierno, y es que Cámara de Gobierno no ha entendido lo que le hemos traído desde Cámara de la Oposición, así que se lo veamos. Lo que le estamos diciendo desde Cámara de Gobierno es que, dado el curso de la historia que siempre ha existido, Estados Unidos ya tiene unos intereses específicos normalmente en controlar a Latinoamérica y en que tenga Latinoamérica de su mano. De esta forma, lo que le estamos haciendo al dolarizar formalmente la economía es reconocer específicamente que esa moneda sea la moneda oficial de esos países. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede con esto, ya te lo caracteriza Iván en su primera intervención, es que normalmente la moneda, la política monetaria, se controla fundamentalmente a través de los bancos centrales y de la Reserva Federal. Esto, si se hace así, la Cámara de Gobierno lo sabe, y la Cámara de Gobierno es consciente de que, por ejemplo, la Unión Europea, quien se encarga de la emisión y el control de la mayor parte de la política monetaria es la Unión Europea, y al igual que en Estados Unidos se encarga de la Reserva Federal, que es precisamente quien sube los tipos de interés y quien hace todo este tipo de medidas. De esta forma, lo que estamos haciendo es que Estados Unidos, que es específicamente a través de la Reserva Federal quien va a controlar la economía, quien tome todas esas decisiones monetarias. Es decir, al final lo que está sucediendo es que estamos supeditando toda esta actividad económica y toda esta actividad monetaria de estos países latinoamericanos a la decisión que adopte Estados Unidos. Eso es lo que le estamos demostrando. Por tanto, en primer punto, lo que les decíamos es que perdemos esa soberanía monetaria. Porque como hay unos cursos y unos ciclos económicos que pueden producir a lo largo de los episodios económicos, si los países no tienen precisamente esas medidas para defender sus intereses, porque Estados Unidos va a primar lógicamente sus intereses por encima de los latinoamericanos, estos países no van a tener esa herramienta, no van a tener esa capacidad de controlar la política monetaria y esa capacidad de defenderse ante esos flujos, ya sea inflacionarios o ya sea deflacionarios. Eso lo explicamos y ya lo demostramos como a lo largo de la historia, lo dice Iván en su primera intervención. Ya ha habido intervenciones por parte de Estados Unidos a través de otras formas, precisamente tratando de alterar o tratando de buscar la economía por otros fines.
Ya pasó en Chile, en los años, hace una tira de años, y sigue pasando. Y entonces, al final, esto es simplemente darle más armas, precisamente, para someter precisamente más Latinoamérica a la economía, a la economía estadounidense. Que es algo que la Cámara Alta de Gobierno, la Cámara Alta de Gobierno no explica, porque la Cámara Alta de Gobierno se basa al final en la premisa de que Estados Unidos y el resto de países van a tener intereses específicos y que a Latinoamérica le vaya tan bien como a ellos, cuando al final probablemente los otros países lo que tengan, el interés que tengan es precisamente en tener una ventaja competitiva sobre el resto y que los otros estén mucho peor que ellos para estar en una posición de inferioridad. Y al final lo que esto nos conduce, que ya te lo decía Iván, también es que al final lo que estamos haciendo con esto es perder una competitividad externa. Porque lo que estamos haciendo es, si yo al final tengo una moneda que vale X valor, que va a tener un valor superior al que tenía mi otra moneda, todo este sector, ya te caracteriza Iván, que al final es el sector de la producción y el sector de las materias primas, que es fundamentalmente el sector a través del que se desarrolla América Latina, lo que pasa con esto es que todos los países que quieran adquirir, todos los países que quieran comprar y todos los países que quieran importar de Latinoamérica van a tener que pagar un coste muy superior porque van a tener que intercambiar una moneda más alta, con un valor más alto, que es la moneda estadounidense. Por tanto, al final lo que hacemos es precisamente que todos estos países ya están muchos en proceso de desarrollo, que están en un proceso de necesidad de avanzar y de evolucionar más, tienen por tanto mayores dificultades y por tanto pierden más trabas en este sentido. ¿Por qué debería ponderar la autonomía de mi política monetaria sobre una inflación baja asegurada en América Latina? Deberíamos priorizar el control de la política monetaria, porque el control de la política monetaria nos permite responder de una manera más concreta y más rápida a esos cambios que se produzcan. Estados Unidos puede priorizar y puede decidir priorizar en un determinado momento aquello que le interesa, que puede no coincidir con los países latinoamericanos, y eso al final sitúa a los países latinoamericanos en una peor posición. Vamos a entonces a seguir con lo que nos dice Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Gobierno, al final, lo que se centra fundamentalmente en su primera intervención es en el problema de la corrupción, es en el problema de la corrupción de los países, pero es el problema de la corrupción no tiene nada que ver con el problema de la dolarización. Al final, en este sentido, que a muchos países les vaya mal, no tiene que ver con la moneda concreta, sino que tiene que ver con los regímenes que están gobernando en nuestros países. No se me puede comparar un régimen autoritario, como por ejemplo es Venezuela, con otros regímenes democráticos como puede ser Chile. Esa caracterización me parece bastante inadecuada. Y al final, en segundo lugar, todo este problema que me habla de los corralitos y de estas situaciones, al final se resuelve mucho mejor con el control de la política monetaria informal, de tal forma que permites que haya negocios que sigan utilizando dentro del ámbito interno de la economía el dólar como una moneda para realizar ciertos comercios, para realizar ciertas transacciones, pero no sitúas todo y no supeditas todo al control todo al control del dólar, poniendo una peor situación a Latinoamérica y estando más sometido todavía a los intereses de Estados Unidos. Y al final esto nos lleva al tercer punto que introducimos, que es el de los intereses internacionales. Cómo al final esto puede conducir a que Estados Unidos tienda a aislar y tienda a impedir que otros países y otros estados, como por ejemplo cualquier país de la Unión Europea, quiera comerciar con estos países, poniendo una medida que tenga un valor mucho más alto, poniendo una moneda que tenga un valor mucho más alto y que al final ahí se dificulte precisamente esa interacción del comercio. El único beneficio que me ha traído tu compañero de quedarme con la moneda que tengo es decir, con estos tipos que puedo bajar los precios de la mano de obra para ser más competitivos. ¿De verdad tu beneficio es que los trabajadores de esos países trabajen todavía por menos para que la economía no se desarrolle? No encuentro otro beneficio en tu caso. Te traigo dos beneficios. En primer lugar, te traigo el punto de cómo yo tengo un mayor control y cómo yo puedo responder de una manera más específica y más ágil a todos los problemas que puedan surgir por los grupos de control de la economía. Y punto número dos, de que genere un crecimiento económico a largo plazo más desarrollado, porque permito que tengan una moneda que tiene un valor más reducido que el dólar y que, por tanto, el comercio económico con otros países se produzca mucho mejor que lo que se va a producir con el dólar, que es una moneda mucho más cara y que va a disuadir al final eso. Y te traigo el punto de la pérdida de competitividad externa de lo que supone cambiar de una moneda a otra. Por tanto, por todo esto se ha demostrado que el Cámara de Oposición refuta las ideas que nos trae la Cámara de Gobierno y sus argumentos siguen plenamente bien. Muchísimas gracias, Tomás, por tu intervención. Vamos a cámaras bajas con Luis Felipe, te escuchamos.
Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Alta habla de inflación, Venezuela. Vamos a explicar los mecanismos estructurales por los cuales en todos los gobiernos de América Latina, incluso Perú o Colombia o Brasil, que tienen monedas propias pero inflaciones no tan altas como Venezuela, como entre un 10 y un 30%, vamos a hacer ganarle a nuestra alta. 1, porque somos más comparativos. 2, porque jugamos en los peores casos. Y 3, vamos a explicar los mecanismos estructurales. Punto número 1. Creo que el problema de inflación se explica en 3 partes en cómo desde gobierno siempre va a haber inflación mucho menor. 3 puntos de análisis. La primera, todos los gobiernos del planeta tienen incentivos para presionar a sus bancos centrales para que bajen los tipos de intereses. Esto lo veíamos como Trump en la crisis presionaba a la Fed constantemente para que bajara el tipo de interés. ¿Cuál es el problema y por qué pasa esto? Nunca lo explica nuestra alta. Nuestra alta nunca hace el análisis o se pregunta por qué tienen incentivos para generarlo en todos los países del mundo. Primero, porque precisamente cuando los gobiernos fomentan el Banco Central le hunda la máquina de imprimir dinero y aumente la oferta de dinero, lo que hace es bajar el precio del dinero. Como todo mercado, cuando aumenta la oferta, baja el precio. ¿Qué es el precio del dinero? El tipo de interés, ¿vale? Este es el tipo de interés y lo estamos explicando pasito a pasito. ¿Por qué todos los incentivos del mundo tienen el incentivo de bajar el tipo de interés? Porque aumenta la inversión. ¿Qué significa? Yo como empresario puedo pedir préstamos más baratos. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos tienen incentivos cortoplacistas porque tienen las elecciones dentro de 4 años. En el momento en el que yo presiono a mi banco central para tener una política monetaria más laxa, bajo los tipos de interés y consigo más inversión a corto plazo, pero el problema es que no juego con lo que pueda pasar a medio y a largo plazo, que es que porque aumenta la oferta monetaria, porque aumenta la cantidad de billetitos en la economía, cada billetito a largo plazo y a medio plazo va a valer menos. ¿Qué significa eso? Inflación. Segundo punto de análisis, genera expectativas dentro de los inversores. El problema que no juegan muchos de los gobiernos con esto el problema es que a medio y a largo plazo, si yo como inversor veo que los precios están subiendo a corto, voy a pensar que mis costes van a subir. ¿Cómo reacciono y cuál es mi intuición? Subir los precios. Se genera un círculo vicioso pienso que las expectativas de inflación van a subir, pues yo subo mis precios y se retroalimentan. ¿Cuál es el gran cambio en América Latina y en una institución como la europea, como la americana? Que las instituciones están fuertemente separadas. Ese es el análisis que falta fuertemente desde las altas. En el Banco Central americano, la Fed, fue casi una violación, casi matan a Trump en el momento en el que empezó a presionar la Fed, porque se considera sagrada la institución, muy diferente al gobierno central. En América Latina, por 2 mecanismos que nunca se plantea la alta tampoco. 1, la falta de fiscalización y los marcos institucionales mucho más débiles. Y 2, la capacidad garantista de los gobiernos, que muchas veces ponen a dedo gente en la junta directiva de los bancos centrales, la capacidad de influencia en estos bancos centrales es mucho más alta. ¿Qué te estoy diciendo? Te he probado 2 cosas. 1, que el gobierno ya tiene incentivos para incluir el Banco Central. 2, te he probado cómo en Estados Unidos, aunque Trump quiera, no puede incluir en la Fed, pese a que en Colombia y en otros muchos países latinoamericanos sí pueden acceder a ellos. Tercer punto, justo antes de la oposición nos he explicado otro mecanismo por el cual tengo incentivos para seguir presionando a la Fed, que es devaluar la moneda para exportar más. Nuestra alta, el único mecanismo que te trae para decirte cómo el gobierno tiene los incentivos es: vale, devaluamos la moneda y generamos competitividad. Ya, el problema es por qué lo hace, para exportar más. ¿Por qué? Porque cuando yo genero que mi moneda se devalúe a corto plazo, insisto, y por eso el gobierno está sesgado, sí, a corto, al primer año voy a vender más al exterior. Cuando el peso brasileño vale mucho menos, Europa le va a comprar mucho más a Brasil. El problema es que a largo plazo hago que los precios se encarezcan dentro del país. Vamos a analizar cómo es muy poco probable que esto suceda desde gobierno en un punto muy fácil, solo es ver la historia. Estados Unidos, Japón, Europa, ¿por qué tienen tasas de inflación entre el 0 y el 3% en históricos en los últimos casi 15 años? Mucho más incluso, exceptuando la crisis actual que estamos viviendo, que no es un punto comparativo porque está afectando los precios actualmente en Rusia y tal, no vengan con eso por favor. ¿Por qué no se han tenido? 1, por la fiscalización extrema que se tiene en estos países como en Estados Unidos o como en Europa, para la separación institucional entre el Banco Central y el gobierno. Y 2, porque creo que la fiscalización externa de otros entes, tanto supranacionales como propios nacionales, hace que sea muy difícil para el propio gobierno poder tener injerencia dentro de los bancos centrales. 2 mecanismos también para explicar por qué es tan difícil que esto pase para la Fed. ¿Qué te he explicado y cómo impacto? Porque no nos impacta en nada desde la alta de gobierno, tenemos menos inflación. Genial, fantástico. ¿Por qué es tan problemático? 1, afecta a los más vulnerables drásticamente. En el momento en que en el mejor de nuestros mundos, en Argentina, tenemos una inflación del 45% o un poco más, hacemos que la calidad del poder adquisitivo que tiene una persona vulnerable
pasa de ser de un año a otro la mitad, literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que con el salario que yo tenía hoy en día, el próximo año voy a pasar a poder comprar la mitad de las cosas con ese mismo salario. ¿Cuál es el problema de Alta? Venezuela, Argentina. Vamos al peor de nuestros mundos. Perú, estos países. ¿Por qué nos importa? Incluso si estamos perdiendo un 10-15% de competitividad. Muy importante. Los incentivos para la inversión interna y externa. ¿Qué quiere decir este argumento? Segundo argumento, que a los inversores les da pánico la inflación. ¿Por qué? Dos puntos de análisis. Primero, nos da pánico porque no puedo hacer previsiones de costo y beneficio efectivas. En el momento en el que hay una inflación entre el 10 y el 30%, yo no sé como inversor si mis precios de los costes de las materias primas que estoy comprando para poder producir van a aumentar un poquito, mucho, ¿qué tanto? Por eso no me generan incentivos, o uno, desde afuera para ir al país a invertir, o dos, desde adentro, las élites económicas de los países latinoamericanos, por eso muchas veces no tienen el incentivo de invertir dentro, sino de irse a invertir. Punto a la razón. Si ya sabemos que el país con una sola moneda, en Estados con una sola moneda como Europa, la tasa de inflación entre Francia y España, por ejemplo, es distinta, ¿por qué iba a ser igual en Latinoamérica con una sola moneda? ¿Por qué va a haber diferentes inflaciones? Cuando dolarizamos, la inflación depende directamente de la cantidad de dinero que emita la Fed. En este momento sí supeditamos, efectivamente, damos toda la razón, supeditamos y muy contentos de la autonomía monetaria para tener el gran impacto de, uno, tener a la gente más vulnerable, mucho más protegida frente a los posibles incentivos de los gobiernos cortoplacistas para subir la inflación. Y sí, bueno, puede mejorar las élites económicas, pero nunca ponderan el impacto que se genera en los más vulnerables. Y dos, para instaurar, y este es el impacto del segundo mecanismo, mecanismos a largo plazo para tener inversión interna y externa mucho más asegurada. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque sin una inversión interna y externa a largo plazo es imposible que un sector privado se pueda llegar a desarrollar plenamente. Y entonces me dirán, y voy a jugar con el mejor de los casos de ojo, ¿por qué Chile se ha desarrollado también teniendo una moneda única y no con el dólar? Ya, Chile es un caso en los que han podido lograr la separación entre el Banco Central y han entendido esto. Pero el resto de casos, el problema es que entre Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela, en los casos más drásticos, no han tenido esto y ustedes tienen la cara de la prueba de demostrarme por qué los van a tener en el futuro. Muchas Creo que hay varios problemas con la línea y el caso de gobierno. El primero de ellos, sobre todo en la Cámara Alta, es entender precisamente que toda la hiperinflación que tiene Venezuela se aplica a América Latina. Yo creo que esto ya se lo hemos dejado claro en algún punto de información. No han sabido respondernos porque realmente lo que tienen que demostrar es que esto no afecta solamente a países que están en una situación de hiperinflación y que por lo tanto, efectivamente, para su economía podría ser beneficioso la dolarización, porque disminuiría la inflación, se tendría repercusiones positivas, se lo reconocemos. El problema es que esto no es aplicable a todos los países. Y por mucho que Cámara Baja nos ha intentado decir que, bueno, pues es probable que los inversores vayan a tener más incentivos porque sienten más seguridad, si ponemos en una balanza esto con lo que le vamos a explicar, que es algo que ha introducido Alta de oposición, pero creo que no puedo decir creemos porque soy yo solo, creo que no ha mecanizado suficiente. Y es lo siguiente. Cuando dolarizamos formalmente la economía, desaparece el Banco Central. ¿Qué implicaciones tiene que desaparecer el Banco Central? Efectivamente, tiene una implicación directa en la pérdida de soberanía económica. Es cierto que no en todos los países existe la misma influencia por parte de los gobiernos en las decisiones que toman los bancos centrales, pero siempre existe capacidad para dirigir la política económica por parte de los gobiernos en mayor o menor medida. Pero es que ocurre un segundo problema cuando perdemos el Banco Central, y es que perdemos también al último prestamista que tenemos en un Estado. Es decir, al prestamista en última instancia, al prestamista que en una situación de crisis económica va a prestar dinero a empresas, va a prestar dinero al propio Estado, va a comprar deuda y va a tratar de poner solución a los problemas concretos que tiene ese Estado. Cuando perdemos la soberanía económica, perdemos el Banco Central y perdemos la capacidad de responder a crisis económicas. Y eso finalmente sí que va a acabar dependiendo de las decisiones de política económica de la Reserva Federal. Y esto es problemático, antes lo concedo. Y esto es problemático por lo siguiente. Es algo que tampoco he explicado a la Cámara Alta. La Cámara Alta da por hecho, efectivamente, que esto va a ser negativo para los países de Latinoamérica que dolaricen formalmente su economía. Pero es que es negativo por la siguiente razón, porque
los incentivos y las motivaciones que va a tener la Reserva Federal a la hora de imprimir más dinero, de inyectar liquidez, de modificar los tipos de interés, van a estar únicos y exclusivamente supeditados a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de la situación concreta de Estados Unidos en un momento determinado. Pongamos un ejemplo que lo vamos a entender. En los últimos 3 años, por ejemplo, Estados Unidos ha imprimido casi el 40% de los dólares que se ha imprimido en toda su historia. ¿Por qué? Pues porque una situación, pandemia, crisis económica, crisis energética, etcétera, ha decidido que era un buen momento para aplicar políticas expansionistas, imprimir mucha pasta, inyectar muchísima liquidez. Claro, ¿por qué? Porque lo ha pensado en función de sus propios intereses, porque tiene una economía relativamente estable, porque las implicaciones a largo plazo pueden ser menores, porque tiene unas instituciones fuertes que pueden responder a las implicaciones de inyectar liquidez, pero esto no aplica a los estados latinoamericanos, que como ellos mismos caracterizaban, tienen unas instituciones mucho más débiles, tienen problemas de interferencias por parte de los gobiernos dentro de los bancos centrales, y por lo tanto entendemos que en los países latinoamericanos no va a influir las decisiones de política económica que toman Estados Unidos de la misma forma, porque va a depender del contexto concreto de cada uno de ellos. Hay un segundo problema que también obvio, y es que en el momento en que dolarizamos la economía, esto también va a tener un impacto evidente en el mercado laboral. Es decir, los salarios, por ejemplo, van a tener que cambiar, va a haber que hacer reformas también en el mercado laboral. Seguramente va a haber que liberalizar también el mercado laboral y esto va a perjudicar también a capas relevantes de la sociedad. Y esto no nos lo explican porque entienden que no se va a inmutar absolutamente nada, que simplemente sustituimos una moneda por otra y que esto no tiene impactos concretos en el resto de la legislación laboral, en las políticas también que se aplican a nivel financiero, es decir, impuestos, capacidad para financiarse el Estado, etc. Las implicaciones que esto tiene en cada país de Latinoamérica van a ser diferentes y evidentemente no van a ser las mismas en Chile que en Venezuela, ni en Nicaragua, que en Perú. Díganos un poco. Existe el Fondo Monetario Internacional que, por ejemplo, Argentina después de 3 defaults de su deuda le sigue prestando dinero, no pierde la capacidad de tener ayuda económica en ningún momento porque desaparece un banco central que teniéndolo en Argentina no está dando dinero a Argentina porque no lo puede comprar. El último prestamista de un Estado cuando existe una situación de crisis económica y se necesita liquidez es el Banco Central. En casos excepcionales, como el de Argentina, entonces vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no va a intervenir de la misma forma que intervienen los bancos centrales porque necesita una situación mucho más compleja y una situación que ya no tiene vuelta atrás para poder decidir intervenir. Por lo tanto, perdemos durante ese trayecto que existe entre que tenemos la capacidad de que intervenga nuestro Banco Central y cuando perdemos esa capacidad y tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, las implicaciones sociales y económicas para las sociedades de estos países son mucho mayores y, por lo tanto, la capacidad de recuperación posterior va a ser mucho más larga. Pero está hay un tercer problema que me parece incluso mucho más relevante y que entendemos que, si lo ponemos en una balanza, lo que voy a tratar de explicar ahora, en una comparativa, queda por encima de todo el caso del gobierno. Y es el siguiente. Los países de Latinoamérica han construido sus instituciones políticas y sus sistemas políticos en muchos casos, y especialmente en los casos en los que más inflación existe, en base a una narrativa de enfrentamiento a Estados Unidos. Es decir, de entender que Estados Unidos es un régimen colonial o semicolonial, es verdad. Es decir, la propia Venezuela mismamente entendemos que la sociedad venezolana no va a querer o no va a aceptar de manera inmutante, o sea, que no se vayan a inmutar si de repente su economía pasa a estar formalmente dolarizada. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones que puede tener esto en la sociedad cuando buena parte de las sociedades de estos países tienen asumida la narrativa de que Estados Unidos es malo, de que Estados Unidos no les quiere, de que expone sus recursos, de que es una potencia colonial? La narrativa precisamente va a ser que van a oponerse a sus propias instituciones porque no entienden el paso que dan y la pérdida de soberanía económica y de soberanía estratégica que asume su propio gobierno y su propio Estado frente a Estados Unidos. No lo van a entender. ¿Qué consecuencias concretas podría tener esto en estos países que efectivamente tienen más inflación, que son más inestables? Pues implicaría precisamente a corto, medio y largo plazo una mayor desestabilización, porque los propios gobiernos de estos países no sabrían cómo explicarle a su propia ciudadanía que esto es mejor para ellos, cómo explicarle que van a asumir una pérdida concreta de soberanía económica, una pérdida concreta de capacidad de controlar los flujos de dinero que pueden emitir sus propios bancos centrales, una pérdida de su propio banco central para supeditar a las decisiones de la Reserva Federal. Esto a unas capas muy relevantes de la sociedad que durante muchos años le han estado convenciendo efectivamente de que Estados Unidos es un enemigo y que por lo tanto la capacidad para tener unas instituciones fuertes, soberanas e independientes dentro de América es relevante para su bienestar y para producir una supuesta redistribución de la riqueza que ellos mismos producen, ellos no van a entender este movimiento y por lo tanto seguramente los gobiernos que asuman o que estén al frente de esos estados en el momento que se produzca la dolarización van a tener una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Una pérdida de confianza que también van a tener las propias instituciones de gobierno. Y una pérdida de confianza que es plausible entender que pueda dar en algunos casos muy concretos, seguramente no en todos los países, problemas sociales o problemas incluso pues, ciudadanos, es decir, pequeñas revoluciones, manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia que tiene la independencia económica con respecto a Estados Unidos a nivel social
en estos países de Latinoamérica es muy relevante para la cohesión de estas sociedades. Y si rompemos esta cohesión y no somos capaces de explicar a Latinoamérica por qué nuestra narrativa durante los últimos años ahora ya no tiene sentido, las implicaciones sociales que esto tenga en la ciudadanía van a ser enormes y nos tendrán que explicar por qué no. Gracias. De nuevo, Janis Mamburgi. Refutaciones a alta, a baja y diferenciación con mi alta. Primero, alta de Occo. Alta de Occo me explica 3 puntos. En primer lugar, cómo pierdo soberanía monetaria. Ya Luis Felipe en su turno te explica, les pide en qué momento pondero más la soberanía que no mejorar la economía, como ya te explica en su turno, que es gracias a la mejora de la inflación y como ese se va a reducir y vamos a mejorar la economía, como es mejor recuperar o mantener esa supuesta soberanía. Pero es que aunque fuera mejor tener esa soberanía económica que supuestamente se está perdiendo, creo que es mucho mejor el mundo de gobierno, en tanto que es en el mundo de gobierno, gracias a la globalización, que soy más capaz de reducir y mejorar la economía y reducir la inflación por los mecanismos que te he explicado Luis Felipe en su turno, pero es que es más, lo que estoy generando a esos países que ahora no tienen tanta agencia de política monetaria, es que van a tener que buscar alternativas como más creativas, es decir, van a tener que fomentar que esos países pues, empiecen a generar pues, fondos de crisis, fondos para cuando los precios suban, van a tener que invertir y dirigir su política económica para mejorar cuando lleguen sus situaciones que quizás no puedan controlar directamente, a poder prevenirse de cuando estas ocurren, pero que entendemos que son situaciones bastante chiquititas. Ok, el otro punto que nos explica Alta de Occo es cómo, bueno, de repente esto, el único mecanismo que tiene Latinoamérica para ser competitivo económicamente es el hecho de, bueno, voy a devaluar mi moneda, voy a ser como súper atractivo económicamente y que de repente pues, los inversores vengan hacia mí. Ya, dos refutaciones a este punto. Una primera refutación, no entiendo cómo es mejor para mejorar la economía de mi país devaluarme, ponerme en un pozo, agrandar aún más la pobreza dentro de mi agrandar la inflación, agrandar la pobreza dentro de mi país, esperando supuestas inversiones exteriores que vengan a mí, cuando lo que estoy generando son narrativas exteriores de inestabilidad económica. Estoy generando narrativas exteriores de que no soy un país inestable económicamente y no soy tan atractivo. Es decir, ¿qué inversiones hay en Venezuela o qué inversiones internacionales no son países atractivos aunque se estén como devaluando constantemente su moneda? Ok, ¿qué nos ha explicado Baja en su turno? Baja nos ha explicado cómo ahora de repente pierdo, bueno, que Estados Unidos no tiene incentivos solamente para tocar su dinero que le afectan a ella misma y no al resto del mundo y que lo ha hecho. Dos refutaciones a este caso. En primer lugar, Luis Felipe ya te explica cómo la Reserva Federal Americana, y eso es una diferencia de nuestra alta porque nuestra alta no nos lo explica, no está vinculada directamente con el gobierno. Es decir, el Banco Federal Americano toma decisiones no vinculadas o no personales con el gobierno o no lo que el gobierno le pide, y el ejemplo de Trump es como muy paradigmático para entender cómo que estas expresiones del Banco Federal toma decisiones a partir de otros mecanismos. Pero, bueno, aunque supuestamente lo hiciera o sí que lo hace para mejorar la economía del país, por el ejemplo que nos has puesto, creo que esto solamente actúa en momentos de crisis globales y crisis muy fuertes. Es decir, la crisis de la pandemia y todo lo que ha generado económicamente también afecta a Latinoamérica. Es decir, también le beneficia a Latinoamérica que de repente los tipos de interés bajen y que el Banco Federal baje los tipos de interés porque creo que la pandemia ha afectado a todo el mundo. Es decir, Estados Unidos solamente va a hacer esos
clashes o esos, como en la Reserva Federal, esos grandes impactos cuando hay esas crisis globales que también van a afectar a Latinoamérica. Pero es que venir, aunque solamente lo hicieran en casos como muy locales, en casos superamericanos y que no afectan a Latinoamérica, bueno, son esos países que, gracias a tener esos incentivos de hacer esas políticas más creativas, económicas, alternativas, porque ya no tienen esa soberanía, ese control monetario, que van a estar como más preparadas teniendo fondos de crisis, teniendo esa preparación previa para poder hacer frente a esos supuestas fluctuaciones del gasto, porque entendemos que son como muy poco plausibles, son como casos muy raros, no entiendo por qué eso va a pasar todo el rato, Estados Unidos va a tener como crisis locales y no globales que afectan a Latinoamérica, pero si pasarán, creo que gracias a esas alternativas puedo como gestionarlo o lidiar con ello. El otro punto que nos explicáis es cómo, bueno, esto va a afectar a la legislación laboral, no he entendido cómo se va a afectar a la legislación del país, si va a ser un shock, cambio la moneda, no entiendo, cambio el circulito, ya no son bolívares, son dólares, no entiendo cómo eso es tan paradigmático, aparte como esos países, en el momento en que tienen que pedir fondos en Fondo Monetario Europeo, en Fondo Monetario Internacional, lo compro en otra moneda, es que no entiendo cómo es tan problemático de repente cambiar la moneda de mi país. El único impacto que me explicas cómo es problemático cambiar la moneda del país es un choque como social o cultural dentro del propio país por los mecanismos que me explicas de cómo esto va a afectar que, bueno, Venezuela va contra Estados Unidos y ahora me estoy poniendo con Estados Unidos con la dolarización. Ok, creo en primer punto como es gracias a que existe en Venezuela ya una dolarización informal, que los propios ciudadanos de Venezuela están priorizando más la economía que no, bueno, la supuesta como me veo como país o qué imagen internacional tengo como país o cómo estoy rompiendo con mi narrativa tradicional. Creo que priorizo antes salir de la pobreza, mejorar y comer, que no, ay, estoy siendo incongruente con mi narrativa histórica como país, me da igual que comer antes. Y ya lo están haciendo con la dolarización informal y teniendo dólares porque necesitan tener una moneda fuerte y estable que no tenga esos problemas. Ok, creo que esa ponderación no la has hecho en tu turno y no entiendo cómo esto va a ser con todos los beneficios de hospital. Luis Felipe, antes de centrar el tiempo. Estados Unidos tiene influencia sobre la política monetaria latinoamericana a través de la deuda. ¿Por qué darle aún más influencia y va a beneficiar a Latinoamérica? Va a beneficiar a Latinoamérica, porque ya te ha explicado Luis Felipe en tu turno y ahora explico y entro con la diferenciación de mi alta, que es que, uno, cómo esta situación de no depender de Estados Unidos, que es una moneda no solamente más fuerte, es una moneda con menos inflación y más estable en el tiempo, lo que va a hacer es mejorar la economía del país porque me va a alejar de esas situaciones de inflación que están entroncadas en los países de Latinoamérica. Creo que nos diferenciamos de nuestra alta porque somos más comparativos, porque entramos a explicar cómo esto no solamente afecta a los casos más extremos de Latinoamérica, sino también cómo afecta a los casos particulares de toda Latinoamérica con países más concretos que no tienen una inflación tan alta, porque Luis Felipe es quien te explica qué incentivos reales tienen los países de Latinoamérica para tomar esas decisiones de influir y devaluar la moneda. Aunque no sea tan extremo como Venezuela, sino qué incentivos reales como en el corto plazo de voy ahora evaluando tener pequeños beneficios a corto, pero como estoy agrandando la inflación a largo. Esos gobiernos, todos los gobiernos de Latinoamérica tienen esos claros incentivos para poder hacer esto y por eso somos más cooperativos. Aparte de explicarte el punto clave y la mecanización de cómo esto impacta a los grupos vulnerables de estos y aparte cómo afecta a las inversiones, es decir, es en el papel, ¿no? Muy bien, Jenny, pues Iván, acabamos contigo. Sí. Bien, vamos con Barza, después con Alta, después con la Alta de oposición. Fíjense que lo que nos dicen es, oigan, es mentira que esto vaya a influir en la percepción social que se tiene de la narrativa anti-yankee en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, porque esta gente ya utiliza el dólar, utiliza el dólar en la dolarización informal. Es que el problema es que no se dan cuenta de que la caracterización de los países de Latinoamérica en este momento gobierna a la izquierda populista en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Es decir, esta gente gobierna porque tiene un sustento, es decir, un apoyo social y popular relativamente mayoritario, más en unos países que en otros, con mayores, digamos, mayor calidad democrática en unos países que en otros, pero existe un sustento social que apoya, digamos, esta narrativa, porque si no, estos gobiernos no existirían.
Todos sabemos que en Latinoamérica existen movimientos sociales que se manifiestan, que tratan de defender su propia autonomía estratégica y económica con respecto a Estados Unidos, y esto es precisamente lo que causa que exista en este tipo de gobiernos de izquierda más o menos populistas según el país. Por lo tanto, entendemos que es fácil comprender que si existe una mayoría social en muchos de estos países que vota gobiernos que tienen este tipo de narrativa, cuando estos gobiernos tomen la decisión de dolarizar la economía y perder su autonomía económica, la capacidad de controlar o de influir en su política monetaria y sus bancos centrales, cuanto menos va a existir una mínima conflictividad social, porque van a entender que están perdiendo parte de su soberanía, que es lo que ya les explicábamos antes. Otra cosa que nos dicen es, oigan, el tema de la Reserva Federal. Yo les he dicho efectivamente que cuando la Reserva Federal, cuando los Estados Unidos toman decisiones en función de su contexto económico concreto a la hora de si van a imprimir más dinero, si van a modificar los tipos de interés, lo van a hacer en función del contexto de los intereses de Estados Unidos. Pero dicen, no, es que la Reserva Federal es independiente, ya, pero es que sea independiente no significa que no vaya a tomar sus decisiones en función de los intereses de Estados Unidos y no de los intereses de los estados latinoamericanos, y por lo tanto, este punto se da exactamente igual, aunque sea más o menos independiente. Pero es que además de eso, no es completamente independiente, no deja de ser una institución estatal que también es orientada por las políticas económicas del gobierno y que va a responder en cada caso concreto a cuál es el statu quo económico que tiene Estados Unidos. Y esto va a afectar de manera distinta a cada país. En ningún momento me prueba cámara baja por qué a Chile le va a interesar organizar su economía. Ellos me reconocen que tiene una inflación menor, que tiene una economía estable, no me prueban por qué. Simplemente me dicen, bueno, en estos países se podría reducir también un poquito la inflación. Bueno, y luego nos piden que hagamos un balance de por qué es más relevante la pérdida de soberanía que reducir la inflación. Pues yo le hago ese balance. Es más relevante porque en la mayoría de los países latinoamericanos donde existe una mínima estabilidad económica, donde no existe hiperinflación, como en Venezuela, que es el único país que han repetido 20 veces a lo largo del debate, en esos países no es tan relevante reducir la inflación, porque el efecto que va a tener a corto o medio plazo de reducción de inflación no va a tener un impacto tan relevante como si podría tener Venezuela. Sin embargo, sí que es relevante el hecho de perder soberanía económica con respecto a Estados Unidos. Ahí es donde está el balance y ahí es donde está la comparativa. Los impactos reales que va a tener la pérdida de soberanía en la ciudadanía y en la sociedad por no entender por qué esos gobiernos toman esta decisión son mucho más relevantes y pueden desestabilizar más política y institucionalmente el país que una pequeña reducción de la inflación, que en estos países es lo único que se va a producir y que ellos mismos reconocen. Es decir, todo su caso se basa en el peor caso latinoamericano, que es Venezuela. Es decir, todo su caso se sostiene y en esa balanza gana la reducción de la inflación si entendemos que hiperinflación existe en todos los estados latinoamericanos. Como esto no es así y ellos mismos lo reconocen en la baja, entendemos que esa comparativa claramente cae en el lado de oposición. Sí, te he dado varios ejemplos, aparte de Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera. Los mecanismos de control de la inflación están dados de alta, la devaluación de la moneda está dado en alta, y me dan igual los pocos perjuicios que pueda tener de algunas revueltas sociales frente al largo plazo del problema de la inflación en la pobreza de estos países. Pero es que el problema es que tú no puedes garantizar el largo plazo. Tú lo único que me puedes garantizar en aquellos países que tienen hiperinflación es la reducción de la inflación a corto y medio plazo. Pero tú no puedes garantizar que mañana en Estados Unidos vuelva a haber otro crack financiero y que esto también pueda influir precisamente en las políticas económicas que decida Estados Unidos para hacer frente a esa situación concreta que les está afectando a ellos. Y cómo esta decisión para hacer frente a esa situación va a afectar a los contextos latinoamericanos. Por lo tanto, en el largo plazo lo único que tenemos es incertidumbre, porque va a depender del contexto internacional, va a depender de la situación financiera y económica de Estados Unidos y va a depender de si hay o no hay más crisis económicas que le hagan decidir a la Reserva Federal seguir imprimiendo dinero y quitando liquidez, y cómo esto va a seguir influyendo, porque hasta ahora teníamos una pandemia, muy bien, una crisis provocada por la pandemia. Parecía que se había provocado, tenemos una crisis energética provocada por una guerra en Rusia. Parece que mañana podemos tener otra. Y Estados Unidos puede decidir seguir imprimiendo dinero porque tiene instituciones fuertes que pueden, digamos, hacer de freno a la pequeña inflación que pueda tener por esa inyección de liquidez. Sin embargo, los estados latinoamericanos, que dependen ahora sola y única y exclusivamente de la Reserva Federal y que no tienen bancos centrales para tomar sus propias decisiones, van a estar supeditados única y solamente al contexto internacional y a las decisiones de la Reserva Federal. Nuestra soberanía se pierde sí o sí. Y en estos casos, como les explicaba antes, además no tenemos ese último prestamista y el único paso que tenemos es recurrir al Fondo Monetario Internacional, que como sabemos no va a prestar dinero con tanta facilidad como lo hace tu Banco Central. Y por lo tanto, para que el Fondo Monetario Internacional acabe poniendo dinero encima de la mesa en una situación muy concreta, necesitamos que hayamos llegado a un punto en el cual no es sostenible el Estado y por lo tanto necesitamos salvar la economía. En ese punto, todas las consecuencias negativas que haya podido tener una crisis económica van a ser mucho más profundas y por lo tanto la pérdida del Banco Central como último prestamista también va a tener una incidencia concreta en posibles crisis económicas a futuro. Con respecto a la alta, es que el problema de la alta es que todo su caso se basa en Venezuela. O sea, es entender que existe hiperinflación, entender que estos gobiernos son malos, que no gestionan bien la economía y que por lo tanto vamos a salvar a los más vulnerables en estos casos. Pero es que yo entiendo que el caso de Venezuela no es extrapolable. Ojo, exactamente igual, que no lo quiero decir, exactamente igual que no es extrapolable el caso de Chile. Pero es que el problema es que de este lado tenemos Chile, Perú, tenemos Colombia, tenemos México, tenemos
economías que son potentes, que tienen capacidad, que tienen una mínima estabilidad y que no tienen niveles de hiperinflación como tiene Venezuela. El impacto concreto que va a tener la dolarización en estos casos a nivel económico es una reducción pequeña de la inflación a corto o medio plazo que puede efectivamente a corto o medio plazo mejorar la situación económica, pero que genera incertidumbre a largo plazo y que entendemos que en la comparativa la pérdida de soberanía económica que introducía nuestra Cámara, que nos diferenciamos, tiene un impacto social muy elevado y que este impacto social produce desestabilización política, desestabilización institucional, produce pérdida de confianza en las instituciones y produce precisamente una dependencia económica de las decisiones que tome la reforma federal en función de los intereses de los demás. Gracias.